Buenos días, muchas gracias por haber venido. Está con nosotros Carlos Meléndez para hacer la presentación de su libro. O sea, como saben, ya se ha presentado en la Feria del Libro, en otros lugares, pero en este espacio queremos tenerlo como para poder tener más facilidad de una discusión con el propio autor. Carlos es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Fue asistente de investigación también acá en el IEP. Cuando estuvo acá hizo 2 pasantías, ¿no? Hiciste en Notre Dame y en Duke, si no me equivoco. 3 sería, y Japón. Y Japón. Estuvo, mientras era asistente, estuvo en 3 pasantías. Bueno, ha trabajado con algunos investigadores de aquí y ahora enseña en la Diego Portales. Aunque actualmente no está yendo porque han tomado su oficina. Entonces, por una huelga y hace 2 meses que no puede entrar a su oficina, pero bueno, enseña en la Diego Portales. Y sin más, Carlos va a tener una exposición y una vez que termine vamos a dar pie a las preguntas que haya. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en la Mesa Verde, en el IEP, y un gusto, bueno, para empezar, muy agradecido que el IEP haya publicado la versión traducida de mi tesis doctoral, y mejor aún que se haya demorado, porque la verdad que el trabajo académico es un plato que se come frío, creo yo, ¿no? Porque siempre es bueno que se reposen muchas ideas. No, creo que el trabajo académico no está, sobre todo en ciencia política, no está para predecir el comportamiento electoral necesariamente, sino sobre todo para explicar lo que pasó. Y esa es una de las preocupaciones de este libro, explicar cómo funciona lo que llamamos la dinámica de la política peruana después del colapso del sistema de partidos políticos. Esto lo que algunos autores han llamado, entre ellos Martín Tanaka, democracia sin partidos políticos. Es una descripción, pero no sabemos en realidad cómo funciona desde el punto de vista de los vínculos políticos. A mí me interesa saber cuál es la relación que generan los ciudadanos con las élites políticas, aunque estas élites políticas puedan ser volátiles, puedan aparecer y desaparecer. Sabemos que los partidos políticos no se establecen, no permanecen en la arena política, en la arena electoral, pero deben algunos, por lo menos los que sobreviven, deben generar algún tipo de relación con la gente. Y esa es mi preocupación principal. Es una tesis de ciencia política, por lo tanto tengo que manejar algunos conceptos. Digo tengo porque en realidad creo que después de hacer el doctorado me siento más sociólogo. Después del doctorado de ciencia política me siento más sociólogo. Y yo creo que precisamente porque algunos conceptos de la ciencia política tienen que matizarse. Van a disculpar que algunos cuadros estén en inglés. Pero es básicamente como el texto voy a partir del texto de Hale, que es un politólogo americano que trabaja las democracias en Europa del Este, básicamente en Rusia, que dicen que la política funciona porque hay 2 tipos de recursos. Cuando se habla de recursos políticos se refiere a 2 tipos de recursos, los recursos administrativos y los recursos ideacionales. Los recursos administrativos son todo lo que tiene que ver con organización. Tienen que ser con comités partidarios, con maquinarias electorales, con burocracias, todo lo que tiene que ver con organización, porque efectivamente los partidos políticos tienen que cumplir una función de resolver los problemas de acción colectiva, ¿no? Es decir, tienen que organizarse entre ellos, entre los políticos ambiciosos que forman parte del partido, tienen que organizarse, pero además tienen que establecer instrumentos y mecanismos de llegada a la gente. Entonces requieren en términos concretos, en términos sencillos, organización. Esos son un tipo de recurso político, organizar a la gente. El otro tipo de recurso que menciona este autor, dice, no solamente los partidos están hechos de organización, sino están hechos también de ideas, ¿no? Los partidos políticos tienen doctrinas, tienen ideologías, tienen plataformas, tienen ideas que articulan y que generan determinadas marcas partidarias. Entonces los partidos políticos
cumplen una función de selección social, se diría, a través de la cual generan atajos cognitivos para relacionarse con los ciudadanos, con la gente. Así un partido político tiene una marca y tú sabes que, por ejemplo, el partido, no sé, por hablar de otros países, de Bolivia, el MAS es un partido de izquierda étnico, genial. El partido del PT, es un partido de izquierdas, o sea, la sola mención del nombre del PT de Brasil, la sola mención del nombre te debe hacer referencia a un conjunto de ideas, porque la gente en realidad no tiene tiempo, no se dedica a leer todas las ideologías y las propuestas de gobierno de los partidos, entonces los partidos tienen que generar estos atajos cognitivos, estas ideas. En algunos casos son ideologías, son doctrinas, en algunos otros casos son simplemente ideas fuerza, ¿no? Discursos como la mano dura, discursos como la seguridad, terminan siendo un tipo de recurso ideacional. Entonces, los partidos políticos tienen dos tipos de recursos, en teoría, los recursos administrativos, que es organización, y los recursos ideacionales. Dependiendo del tipo de recurso que más abunda o que logra articular cada organización política, tú vas a tener diferentes tipos de partidos políticos. Si un partido político tiene más recursos administrativos o se concentra exclusivamente en los recursos administrativos, vas a tender a ser un partido clientelar. Si es que tú, en cambio, tienes tantos recursos administrativos orgánicos como recursos ideacionales, tú vas a tener un partido programático. No existe partido programático, según esta teoría, si no tienes organización que permita intermediar con la gente, pero también necesitas ideas, ¿no? Y la teoría dice que si no tienes ninguno de estos recursos, eres un tipo de partido personalista, ¿no? La teoría también habla de recursos ideacionales, y es donde yo me quiero concentrar. Yo lo que creo es que en el Perú, como toda la literatura que ha descrito a los partidos políticos, la literatura reciente en los partidos políticos, se ha quedado en la dimensión organizativa. Y de ahí viene todos estos estudios de que no hay comités partidarios, de que son coaliciones independientes, son movimientos regionales y toda la literatura que ha descrito la debilidad orgánica de los partidos políticos. Entonces, hemos avanzado bastante por el lado de la debilidad orgánica. Sabemos mucho de estas estructuras débiles que son las organizaciones efímeras en el país. Pero creo que el vacío de la literatura que yo trataba de cubrir es, oiga, pero ¿qué pasan de los recursos ideacionales? ¿Los partidos políticos transmiten algún tipo de ideas? A pesar que son débiles, a pesar que duran 1 o 2 elecciones, ¿transmiten algún tipo de ideas, si es de izquierda o de derecha? Si es ¿cuáles son las marcas que están detrás del aprismo, del fujimorismo y del nacionalismo? Entonces, yo me concentro en estos recursos ideacionales y logro demostrar en el libro es que existen un tipo de vínculo doble, que es el vínculo entre los ciudadanos y entre los políticos y los electores, que es un tipo de vínculo programático y personalista, ¿no? Estamos acostumbrados a ver tipos de vínculos clientelares, tipos de vínculos programáticos, tipos de vínculos personalistas por un lado, pero no estamos viendo una combinación que precisamente se da donde existen recursos ideacionales, que es esta combinación doble entre programa y personaje. Existen partidos, y ahí va mi argumento, existen partidos con recursos ideacionales que pueden, a través de los liderazgos personalistas que tienen, transmitir determinadas ideas. Uno más o menos sabe ideológicamente para dónde estuvo Alan García en sus campañas. Uno más o menos sabe para dónde está el fujimorismo en términos ideológicos en sus campañas. No terminan siendo partidos exclusivamente personalistas, pero tampoco terminan siendo partidos exclusivamente programáticos. Hay una combinación de estos dos elementos, precisamente porque existen recursos ideacionales. Entonces, en un escenario
de poscolapso partidario. El colapso partidario es, ¿no?, cuando desaparece o disminuye dramáticamente el apoyo y las simpatías no solamente de un partido político, sino de los principales partidos políticos del sistema. Cuando sucede esto, y muchos autores ya lo han dicho, existe una bancarrota de la representación. ¿Qué significa una bancarrota de la representación? Es que en que nadie tiene el monopolio de los recursos tanto administrativos como ideacionales. Se pierden estos recursos políticos. Quedamos algo así como una suerte de páramo, donde ninguna organización política tiene estos recursos administrativos y estos recursos ideacionales. Y yo creo que a través de los recursos administrativos, muchos partidos han tratado, y también la literatura lo ha dicho, los estudios de Rodrigo Barnechea, por ejemplo, lo han dicho con respecto a los sustitutos partidarios. Hemos avanzado en conocimiento a través de los sustitutos partidarios, porque como no existe el capital administrativo, como no existe estos recursos administrativos, los partidos que han sobrevivido tienden a utilizar sustitutos como universidades, sustitutos como empresas, sustitutos como iglesias evangélicas. Por ahí, de algún modo, los partidos políticos en el Perú, para estar vigentes en un escenario post-colapso partidario, han tratado de saldar este déficit que tienen en recursos administrativos. Pero ¿qué sucede en los recursos ideacionales? Entonces, más bien yo creo que el esfuerzo partidario de los partidos post-año 2000 ha estado en construir cierto tipo de recurso ideacional, combinando vínculos programáticos con vínculos personalistas. ¿Okay? Es decir, ante su incapacidad de poder construir organizaciones, que es muy difícil construir organizaciones en el Perú, Julio Kotler Dixit, ¿no? No va a haber organizaciones políticas en el Perú. Por ese lado va a ser muy difícil construir un partido político, salvo utilizar sustitutos partidarios, como ya he dicho. Los esfuerzos de construcción partidaria, no de construcción de organizaciones partidarias, sino de construcción de ideas partidarias, han ido precisamente por la combinación de vínculos programáticos y vínculos personalistas. Es decir, sigan al líder. El líder es el principal jefe del partido político, pero no lo sigan al líder por un carisma, porque los carismas no existen. La gente en el Perú, el nivel de desafección ha mellado también la idea de la figura carismática. El carisma ya no existe, pero sigue al líder porque tiene alguna idea programática de qué hacer. Porque el líder de alguna manera es de izquierda, es de derecha, porque el líder implica alguna idea fuerza como la mano dura, etcétera, etcétera. El líder se convierte en una suerte de imbricación con algunas ideas fuerzas. El líder se convierte en el atajo cognitivo de la ideología, por decirlo de un modo. Es una combinación y se construyen partes de vinculaciones programáticas y partes de vinculaciones personalistas. Entonces, nos vamos a mover en la arena política peruana en un doble eje. Lo programático va a estar siempre en el eje izquierda-derecha, a pesar que alguna gente dice, cuando dicen que la relación, que esta división entre izquierda-derecha ya es caduca, a mí siempre me ha sonado un argumento de la derecha más bien, porque yo sí creo que todavía para una gran parte de la ciudadanía el esquema izquierda-derecha todavía tiene sentido y permite ubicar en la geografía electoral. Pero además del eje horizontal de izquierda-derecha, existe otro eje vertical donde se mueven los personalismos. Los personalismos se mueven en un eje de pro-establishment y anti-establishment, ¿no? Que es la base, que es uno de los elementos de lo que más adelante lo vamos a ver, es la construcción de un discurso populista. Entonces, el eje izquierda-derecha es el eje de la construcción de un vínculo programático y el eje pro-anti-establishment es la construcción de un vínculo personalista. Hay personalidades que dicen voy a defender el status quo, voy a defender el modelo, voy a defender lo que significa el establishment, y muchas figuras políticas en las últimas campañas electorales se han puesto de ese lado, Keiko Fujimori, Alan García, mientras que otros aparecen y decir voy a retar el establishment, voy a cambiar el establishment, y ojo, no solamente en términos de izquierda a derecha, sino también en términos de cambios en las élites. Ollantumala es un ejemplo de ello, ¿no?
¿Cómo vemos esta combinación de vínculos programáticos y de vínculos personalistas? ¿Dónde se ve eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde se ve reflejado? Y ahí es donde yo llego a las identidades partidarias. En el libro, en la tesis doctoral más claramente, pero también en el libro, hablo de identidades partidarias transicionales. No son identidades partidarias completas, porque una identidad partidaria completa en realidad no debería tener atisbos de personalismo. Una identidad partidaria más bien tiene que estar por encima de los cambios en los liderazgos. Pero en sistemas como los peruanos, las identidades partidarias tienen tanto de vinculaciones programáticas como también tanto de lealtades a determinados líderes. La combinación entre personalismo y discursos ideológicos se ve reflejado en estas identidades partidarias. Identidades partidarias transicionales, digo yo, porque justamente no son exclusivamente ni esencialmente programáticas, y ahí es donde yo me tomo más tiempo en la tesis, exploro una variedad de identidades partidarias que existen en teoría y que existen en el Perú en la práctica. En la teoría, tanto en América Latina, en Estados Unidos, en Europa en general, nos hemos matado estudiando las identidades partidarias positivas, ¿no? Y en el Perú hay una pregunta clásica, en el Perú, en América Latina, en la APOP, donde se trata, en América Latina, cuando se trata de estudiar identidades partidarias, se pregunta siempre por qué partido simpatiza usted. Está de algún modo tratando de ver cuál es la identidad partidaria de la gente, del encuestado. Para empezar, esa pregunta trata de ser un proxy, una aproximación a la identidad partidaria positiva. Pero las identidades políticas no solamente son positivas, son también identidades negativas. En sistemas institucionalizados, las identidades positivas engloban y son más grandes que las identidades negativas. Por ejemplo, si yo soy del Partido Demócrata en Estados Unidos, también soy antirrepublicano. Entonces la identidad negativa del antirrepublicano está dentro de la identidad positiva del demócrata. Y viceversa, quienes se manifiestan como poseedores de una identidad positiva republicana, tienen dentro de sí una identidad política negativa que es el antidemócrata. En los sistemas institucionalizados, las identidades negativas no tienen vida propia porque están contenidas dentro de la identidad positiva. Pero en sistemas como el peruano, después de un colapso de sistema de partidos políticos precisamente, donde no todo es programático, sino también hay rasgos personalistas en los vínculos políticos, la identidad negativa cobra autonomía. Entonces, tú eres antiaprista, pero puede ser o de izquierda, puede ser de Acción Popular, puede ser de Alianza para el Progreso. No existe una identidad positiva que contenga a todo aquel que es antiaprista. Ni existe una identidad positiva que contenga a toda la identidad antifujimorista, por ejemplo. Entonces, comienzo yo a medir dos aspectos: una identidad política positiva y una identidad política negativa. Y precisamente lo que voy a encontrar en la investigación es que esas identidades, tanto positivas como negativas, están articuladas por elementos tanto personalistas como elementos tanto programáticos. Ahí está la esencia de esta combinación de vínculos programáticos y de vínculos personalistas, en el tipo de identidad política, de identidad partidaria, tanto positiva como negativa, que surgen en escenarios post-colapso partidario. Y me puse a medir a través de encuestas la magnitud y la esencia y algunas características asociadas a este tipo de identidades. Yo apliqué una pregunta distinta para incluirla en una encuesta, porque como les dije, la pregunta ¿por qué partidos simpatiza usted?, que es una pregunta que se usa, a mí me parece que genera cierto ruido porque la gente cuando dice partido, yo no simpatizo por ningún partido, las encuestas lo mencionan, el 50% de gente no simpatiza por ningún partido político. Pero si tú le preguntas a alguien, oye, ¿usted votaría para alcalde por el APRA? Y te dicen definitivamente sí, y te dicen definitivamente sí para alcalde,
parlamentario y para gobernador, oye, aunque la persona me diga que no simpatiza por el APRA, pero dice que definitivamente sí va a votar por los tres, por el partido, en esos puestos, yo lo considero como un aprista duro, como un militante aprista. No tiene carnet, seguro no tiene ni siquiera tiene vida partidaria, pero se comporta como un aprista disciplinado. Y así mismo he medido principalmente para el aprismo y para el fujimorismo. Pero en las preguntas también incluyo esta otra pregunta, en esta misma pregunta, aquellas respuestas que me dicen definitivamente no. Aquellos que me dicen, no, yo definitivamente no votaría por un aprista ni para alcalde, ni para gobernador, ni para parlamentario. Ahí está el antiaprismo. Aquella persona que tiene los tres respuestas, yo lo catalogo, lo etiqueto como un antiaprista. Y así he medido el aprismo duro, el antiaprismo, fujimorismo duro y el antifujimorismo. Y a mí me sorprendió mucho que en la literatura, a pesar que el antiaprismo es el elefante en la sala del siglo XX peruano, no había existido ninguna medición sobre antiaprismo, pero sobre todo muy poca reflexión sobre el antiaprismo, más allá de un texto de Jeffrey Klaver sobre el miedo en el Perú, donde habla acerca del temor al APRA. No había habido alguna reflexión sobre este tema. Y acá les voy a presentar las mediciones con alguna primicia, porque acabo de hacer hace unos 3 meses actualicé una nueva encuesta en El País para tener los datos sobre aprismo duro, anteprismo, fujimorismo duro y antifujimorismo. Estos son las primeras 2 columnas, son los datos de las que están en el libro. El fujimorismo duro estuvo entre el 2011 y el 2016 en 9%. Esta idea que tuvo el fujimorismo de que llegó a tener el 42%, el 40%, fue una lectura errada de los datos. El fujimorismo duro, siempre estuvo alrededor de la votación de Marta Chávez del año 2006, que fue del 7%. En este caso hablan de cifras muy estables entre el 2011 y el 2016 del 9%. La encuesta de hace 3 meses te señala que sí, el fujimorismo duro ha caído, ¿no? Yo la verdad pensaba que iba a caer más, es casi el 6%. El fujimorismo duro está en un momento muy similar, insisto, a lo que fue en el periodo de Marta Chávez, por ejemplo, ¿no? Cuando ella fue candidata presidencial. Pero fíjense las diferencias. Esa es la medición original que yo practico en el libro. En la segunda fila está la medición del simpatizante, del por qué partidos simpatiza usted. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? En el 2011 aparecía 17%, en el 2016 32%, en el 2019 9%, ¿no? Entonces, la gente dice, oye, el fujimorismo, ¿cómo ha aumentado? ¿Cómo ha caído? Pero si nos tratamos de estudiar el fujimorismo duro, a través de esta medición que yo propongo, hablamos de una mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque las identidades políticas son así. La identidad política tiene que ser estable. La identidad política no tiene que ser volátil. El volátil son los simpatizantes. El fujimoristón o el apristón, por decirlo de un modo, son más bien, no tienen una identidad política, son los que evalúan el mal menor, como dice en el libro. Hay que estudiar más bien quiénes son esos simpatizantes duros. Ahora, estos porcentajes, como yo trabajo comparado en otros países de América Latina, he replicado estas mediciones, no nos debe sorprender. La identidad de la derecha chilena, de la coalición de la derecha, está alrededor del 9% también. Entonces es como que en estos tiempos de política de debilidad partidaria, las identidades son así, son pocos porcentajes de las poblaciones que tienen ese mismo nivel, esa proporción de identidad. Lo que sí es una característica muy importante en el caso peruano es la gran magnitud que tienen los antis. Los antis tienen una importancia sobre todo en países de baja institucionalización. En Brasil, en Perú, no se me ocurre ahora, en Venezuela, las entidades negativas suelen ser muy, muy grandes, casi llegando al 50%, ¿no? Fíjense cómo el antifujimorismo ha aumentado del 34%, se mantuvo estable en el 2016. PPK gana obviamente gracias al antifujimorismo, pero en realidad porque el independiente fue convencido por el antifujimorista, no porque el antifujimorismo haya sido grande en el 2016. Pero en el 2019 sí.
Fíjese ese porcentaje, casi la mitad de personas entran en esta clasificación de anti-fujimorismo. Y cuando comienzo a hacer las regresiones, que las hice para el año 2011 y para el año 2016, uno va a encontrar, bueno, les voy a mostrar más adelante cuáles son aquellos elementos que articulan a estas identidades. En el caso de las identidades positivas, es claramente ideología de derecha y es claramente la creencia en Keiko Fujimori, los elementos que articulan al fujimorismo. Aquellas personas que creen que Keiko Fujimori, entre comillas, es democrática, suelen ser aquellos fujimoristas duros, ¿no? Es justamente la creencia en el líder, y los que se ubican más a la derecha suelen ser los fujimoristas duros. Claramente hay una mezcla entre estos elementos, como les decía yo, personalistas y elementos programáticos. Pero también, obviamente, estudié no solamente el fujimorismo, porque estudié también el APRA, porque me parecen las dos identidades políticas más importantes y más relevantes, no solamente por la magnitud, sino por cómo han sido construidas, ¿no? Y estas son las votaciones, ¿no? Son los resultados de la encuesta del año 2011, del 2016 y el año 2019 con respecto al aprista duro. Ahí, si ustedes pueden darse cuenta, en la relación, la distancia entre el simpatizante y el aprista duro es muy similar. El aprista, si es alguien, cuando tú le preguntas en la calle por qué partido simpatiza usted, dice, sí, por el APRA. Sí te lo va a decir. Porque las mediciones son muy similares, como decía, entre la pregunta directa de por qué partido simpatiza usted y la pregunta de esta medición que yo propongo. Fíjense, el 2011, 16, 19 está alrededor del 4%. El aprismo duro se mantiene. Lo que sí, y el antiaprismo siempre ha sido muy grande, siempre ha estado alrededor del 50%, pero después de la muerte de Alan García, a mí esto me sorprendió bastante, el antiaprismo se ha elevado a un 57%. Hoy por hoy la identidad más fuerte en el país es el antiaprismo, ¿no? En términos de magnitud. Y a mí una cosa que me interesó al momento de estudiar el fujimorismo y el aprismo en la generación de la identidad es que, por buena influencia de un centro como el IEP, donde no solamente se hacen regresiones estadísticas, sino trabajo de campo y estudios cualitativos, yo hice grupos focales con jóvenes dirigentes, tanto del APRA como del fujimorismo. Aquí hay uno de las personas a las que participaron en esos grupos focales, para justamente preguntar dónde se formaron esta identidad, dónde surge, ¿no? ¿Cómo se forma un aprista, cómo se forma un fujimorista, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y bueno, en el Perú esto que se conoce de conocimientos ya casi de sentido común, que dicen, bueno, él es aprista porque viene de familia aprista, en realidad es lo que dice la teoría de la formación de identidades partidarias en el mundo. O sea, los que son republicanos en Estados Unidos, pues, es porque vienen de familias republicanas; los que son demócratas es porque vienen de familias demócratas. Me imagino que sucede algo similar en otros países. Siempre la familia termina siendo un espacio de socialización política. Es así como se forman estas identidades en estos jóvenes que no han tenido necesariamente que vivir los hechos del siglo XX. Cuando hice este grupo focal con los dirigentes del APRA, con los jóvenes dirigentes del APRA, muchos de ellos se hicieron obviamente apristas dentro en la familia. Y a mí lo que me llamaba la atención es que se hicieron apristas en la sala de la casa o en la mesa después de los almuerzos, donde se conversa con el tío, se conversa con el abuelo, se conversa con los padres. Ese fue el espacio de socialización política de los jóvenes apristas. Cuando hice grupos focales similares en mi Perú, en el Callao, con jóvenes dirigentes fujimoristas, a mí lo que me llamó la atención es que muchos de ellos hicieron referencia de que se hicieron fujimoristas en la cocina de la casa, con la madre, ayudando a cocinar a la madre. Y habían varios casos de madres viudas o madres separadas que habían sido migrantes, desplazadas por la guerra, y que habían transmitido a sus hijos, mientras les ayudaban a preparar la comida, esta identidad política fujimorista, ¿no? Es una cosa que me llamó la atención y que de algún modo también explica, luego que se va a ver también reflejada en las estadísticas, ¿no? Como el tema de género, por ejemplo, en el caso del fujimorismo, es un buen predictor de quienes tienen una
identidad por este partido político, ¿no? Creo que hay que, y bueno, obviamente es un trabajo más de ciencia política, pero si tuviese más herramientas de antropología, creo que es bastante necesario explorar porque finalmente lo que me di cuenta es que en la creación de estas identidades partidarias existe mucho de memoria. Y esto se puede ver reflejado sobre todo, más que en las identidades partidarias positivas, en las identidades partidarias negativas. Este es un resumen de varios modelos estadísticos que yo corrí para ver justamente cuál era la capacidad predictora de ingreso, sexo, positivo es hombre, 1 es hombre, mujer es 0, edad y educación. Y quiero concentrarme en los que están en negrita, que son las recurrencias, ¿no? En el caso del antifujimorismo, es básicamente una cuestión más masculina y de edad. Son los hombres, y sobre todo a mayor edad, mayor la probabilidad de que portes una identidad antifujimorista. La edad y el sexo importan. El nivel de ingreso también. Estos son regresiones del año 2011. Con la data del 2016 se ve más claramente el poder del ingreso. A mayor nivel, a mayor ubicación en la escala económica, mayor tu disposición a ser antifujimorista. Y en el caso del APRA, más bien ya el sexo no importa, es más bien el nivel de ingreso y la edad también, ¿no? O sea, a mayor edad, mayor predisposición a ser antiaprista, y más bien el antiaprismo se volvió bastante popular, ¿no? A menor ingreso, más bien en los grupos de menores ingresos están las mayores probabilidades de convertirse, de portar esta identidad negativa, ¿no? El Partido del Pueblo terminó generando una identidad negativa precisamente en el pueblo, ¿no? Pero ¿qué nos pueden decir estas estadísticas con respecto a temas que discutimos cotidianamente como la memoria? Si se dan cuenta, en ambos casos la edad es un factor que está muy relacionado, estadísticamente relacionado en la creación de las identidades negativas. Es decir, las personas mayores, cuanto más tiempo tienes, cuanto más pasan los años, en realidad tienes mayor disposición, tienes mayores elementos para poder construir una identidad negativa. La identidad negativa no está necesariamente en los jóvenes, no está en los adultos, digamos. Las identidades negativas se concentran en las poblaciones de mayor edad. Nuevamente, los que salen a las calles y los activistas suelen ser jóvenes, pero no hay que guiarnos justamente de ese tipo de manifestación pública. Los activismos en realidad siempre van a ser más juveniles, pero cuando hacemos estudios más a profundidad, lo que vamos a encontrar precisamente es que la edad es un factor importante al momento de la creación de estas identidades negativas. Esto va a ser muy difícil poder discutir obviamente todas las aristas del libro. Ustedes tienen el libro, más bien yo quisiera que tengamos un intercambio sobre esto, pero quizás la idea fuerza para pasar al intercambio de preguntas y al debate es que en sistemas post-colapso partidario, como es el caso peruano, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo es una imbricación de vínculos programáticos y de vínculos personalistas. Esta imbricación, ¿no?, se va a ver reflejado en las identidades partidarias, tanto identidades positivas como identidades negativas. Cuando estudiemos partidos políticos, no hay que concentrarnos, y eso ha sido un sesgo de la literatura especializada. Nos hemos concentrado siempre en la organización, en estudiar el partido como organización. Creo que hace falta estudiar más el partido como identidad, el partido como ideas fuerza, el partido como lealtades a determinados líderes que van articulando y van generando determinadas identidades. Y en el campo de las identidades, no solamente hay que concentrarnos en las identidades positivas, que es donde toda la literatura ha ido, sino hay que también estudiar las identidades negativas. Y en algunos sistemas institucionalizados, como es el caso chileno, por ejemplo, como es el caso mexicano, por ejemplo, inclusive podemos dar el salto a estudiar las identidades anti-establishment, es decir, aquellas personas que portan múltiples identidades negativas. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Esta agenda de investigación no se termina. Creo que es momento de poder seguir explorar a partir de estos primeros hallazgos
ir explorando algo más. Y yo creo que efectivamente existen otros temas con los cuales empezar a seguir vinculando esta agenda de las identidades negativas, como es el tema de los populismos, como es el tema de las teorías de la conspiración, como es el tema de la debilidad de la democracia en la cultura política de las personas. Bueno, con eso termino para dar pase a la conversación. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Por favor, abrimos la ronda de preguntas. Yo los voy a anotar. Juntamos algunas preguntas. Carlos responde. Si hay más intervenciones, hacemos una segunda ronda. Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor? Alex Salinas. Ya. Alex Salinas. ¿Alguien más? Alex Salinas. Sí, se vio otra. Giovanni. Bueno, buenos días. Carlos, quisiera preguntarte, ahora que has comenzado a estudiar este tema de los antis, desde esta perspectiva de la identidad, he visto que de alguna manera es, de acuerdo a los contextos que va definiéndose esta idea también de los antiaprismos y de los antifujimorismos, ¿no? Y esto implica que cierta parte del antiaprismo puede ser, por así decirlo, se me presenta una idea de voto duro, y otra puede ser de voto blando, desde los antis, ¿no? Eso implica el pase hacia los simpatizantes también, ¿no? ¿Qué hallazgos de repente has podido encontrar sobre esos elementos, ¿no? Que me parece sumamente importante. Bien, en primer lugar, gracias por la exposición y una reflexión lateral cuando escuchaba, que tengo ganas de decirle que qué refrescantes son estas ideas para una persona que estudió en la década del 70 y donde el tema de partido político era asociado automáticamente al concepto de clase, ¿no? Bueno, felizmente pasaron esos tiempos y creo que las ideas que tú traes son refrescantes y son muy motivadoras. De tu presentación me ha impactado bastante el concepto de recursos ideacionales. Creo que es un concepto bastante poderoso y me hace pensar, y ahí va mi pregunta, me hace pensar en algo que estamos estudiando sobre el tema de la reforma agraria. Es el concepto de orden. La palabra orden tradicionalmente ha sido asociado a derecha. Resulta que al final de la reforma agraria quienes pedían orden eran los campesinos. ¿Ah? Y hemos encontrado que entre los campesinos y los beneficiarios o ex beneficiarios y parceleros había una dualidad enorme. Cada cooperativa creada por reforma agraria ahora es un monumento a la propiedad privada, en medio del cual hay un monumento a Velasco. Hay un velasquismo duro, que al mismo tiempo es, no sé cómo llamarlo, no sé cómo decirlo, ¿no? No sé si la crisis, tú has estudiado las últimas décadas, pero como yo he estado estudiando la década del 70 y del 80, estoy tentado a transportar esas ideas a los 70 y la gran ruptura que hemos tenido en los 80, donde el concepto de orden se trastocó y resultó siendo una demanda popular incomprendida, desatendida y eso es algo provocatorio, atendida por Sendero. Sendero Luminoso tuvo apoyo en bases campesinas, en base a la oferta de orden, en un contexto de caos y hasta diría de anomia generada en los 70s,
y en un contexto de oferta de igualdad, de igualitarismo, reparto igualitario de las tierras, en un contexto de parcelación caótico y desordenado. Entonces, me quedo ahí porque es ya bastante provocativo esto y me gustaría tus reacciones. Bien, ante todo, muchas felicidades por la publicación. Le he podido revisar en algunos capítulos, está muy buena. Quisiera hacer unos tres de repente observaciones cortas, como para que de repente puedas explayar, ¿no? tu apreciación sobre el tema. En primer lugar, algo que también el señor que participó hace un momento tocó, el tema ideacional, ¿no? Tú mencionas también en el marco teórico que hay otro elemento, otro recurso, ¿no? Aparte del ideacional, que es el administrativo, ¿no? Pero quizás yo me pongo a pensar cuál es la relación de lo administrativo con la formación de los antis, ¿no? Porque por ejemplo, ¿no? Tener el carnet del APRA pues te abría una serie de puertas, ¿no? Y que también fomentaba, ¿no? Que los ciudadanos pues traten de estar dentro del partido para poder acceder a privilegios o beneficios por parte del Estado. Y por otro lado, ¿no? Los temas administrativos también son importantes en el ANTI en función de los actos de corrupción y los manejos administrativos que hubo. Clara percepción de repente es la encuesta o la actualización de la encuesta del año 2019, en donde el APRA, después de los actos de repente que salieron, ¿no? de corrupción, me imagino, no sé si hace 3 meses fue, ¿no? Entonces estoy muy relacionado de repente con ese el acto de suicidio, etcétera, ¿no? Entonces, de repente eso también hizo que se eleve la identidad del ANTI, ¿no? Por ese relacionamiento con los actos de corrupción, que es un elemento administrativo y no ideacional, ¿no? Entonces, de repente, quizás profundizar un poco la relación de lo administrativo con la formación de las identidades ANTI, ¿no? Un segundo lugar sería un elemento que mencionaste casi al final de la exposición, que es el elemento de la memoria. En el libro mencionas que esto también está relacionado con un resentimiento, ¿no? Un resentimiento de los electores, ¿no? Hacia ciertas personas, ciertas ideas, ¿no? Más de miedo, ¿no? De repente que ciertas situaciones pueden ocurrir. Una pregunta sería de repente, ¿podrías concluir a partir de eso que el elector peruano es un elector resentido? Un tercer punto, ¿no? Cierto. A mí también me hubiese genial hablar o que te explayes un poco más acerca de este relacionamiento o un choque entre los antis, ¿no? Por ejemplo, en el año 2006, en la segunda vuelta electoral, Alan García versus Ollanta-Humala, ¿no? O sea, había una gran desaprobación, había un gran anti hacia el APRA por el primer gobierno del APRA, pero en el año 2016, pues, contra todo pronóstico, Alan sale elegido en una segunda vuelta, ¿no? Y prácticamente, o básicamente fue, que lo considero, gracias a un anti, o al aprovechamiento de un anti, en este caso, que es el anti-izquierdismo o el anti-terrorismo que se fue asociando a la figura de Ollanta-Humala, ¿no? Eso simplemente, te agradecería mucho que puedas expandir esos puntos. Gracias. Bueno, tu libro me parece muy importante, está muy bien hecho y lo que le pusiste hoy es convincente. Yo veo algunos problemas, pero de repente que no vienen al caso. Primero que tu libro al principio juega
con teorías afines pero no exactamente iguales. Por un lado estás con la teoría de la elección social y la acción colectiva. Por otro lado, lo Kitschel, estás por el lado de los enlaces. Por otros lados estás por el lado de la búsqueda de los políticos ambiciosos y por otro lado, por el lado de los capitales. Yo no me voy a poner a discutir esos temas porque estas cosas no los tengo claros, pero me da la impresión que eso da lugar a que las conclusiones finalmente se precipitan a uno, que tiene que ver más con los capitales ideacionales y los capitales, y los recursos ideacionales y administrativos, y los otros están relativamente dejados de lado, pese a ser enunciados. Ahora, a mí me parece que, dejando de lado esa observación, es que lo programático con lo personalista a veces se encuentra, a veces se separa. A veces hay una presentación solamente programática del candidato, a veces hay una presentación personalista, a veces uno es una propuesta de largo plazo, a veces es una plataforma electoral, pero a su vez eso tiene un enlace con la forma que se articulan, y eso tú lo tienes como un punto fijo, que no le das mucha bola, para decir la verdad, con lo clientelístico, ¿verdad?, que es otra dimensión, que para mí forma parte de... y con las apelaciones simbólicas a la identidad, que no solamente la identidad fija, ¿verdad? ¿Está bien? Eso, bueno, en realidad estoy tomando más a Kitschel y a Luna, ¿verdad? Pero yo creo que sí, porque es importante, porque los estilos de los enlaces de los partidos, si es programático personalista, si apela además al clientelismo, si apela además a lo simbólico, perdón la jerga, crea trade-off distintos, ¿verdad? Y eso como que tú te fijaste en un punto, y todo, digamos, el vasto y amplio universo de las opciones a identidad la dejaste de lado. Perdona, esa es mi impresión. ¿Está bien? Bueno. La otra cosa, y entonces yo me parece que no se logra, si bien yo coincido con la importancia de las identidades negativas, no se logra, y las identidades supervivientes y las ideas, ¿cuáles son la otra identidad? La identidad negativa, la superviviente y la decadente, ¿verdad? En todo caso, me parece que, como que, parece en términos de la década del 60, con Marcuse se cierra el universo del discurso, ¿verdad? Está bien. Eso es un problema que yo veo. Es decir, como que tú aparentemente fijas cuando podrías abrir, y no te das cuenta que las cosas además se articulan y se rearticulan. Y se articula y rearticula también en el concepto de anti-establishment, que nunca tiene como un punto de sosiego, por decirlo así, ¿verdad? Digamos, el APRA tiene que ver con el anti-establishment, con un núcleo duro de acuerdos a los cuales se enfrenta, ¿verdad? Por decirlo así, o a un sistema establecido. Entonces tenemos que estar recorriendo para ver cuándo es pro y anti-establishment. Entonces está bien, entonces hay que, pero no enfatizaste suficientemente que sí es una categoría en el tiempo que se va redefiniendo en cada uno de los actores que forman parte de ese eje, ¿no? Bueno, está bien. La otra cosa, lo de la familia, liderados, y la familia, el peso de la socialización, las formas que se llegan a los partidos, no me parece que sean exactamente únicas de esos partidos. Yo supongo que en el PPC también. Yo no sé si lo estás diciendo, pero da la impresión, en mi lectura apresurada, de que estás hablando nada más que de las identidades, de los partidos que están refiriendo. La otra cosa es la estabilidad, la estabilidad sin institucionalidad. Ahí apelo a mis amigos antropólogos, ¿verdad? Digamos, tú tienes una definición de institucionalización medio a lo Huntington y a lo Maywarren, y entonces tiene que ver con estabilidad de la competencia, raíces de la estabilidad de la competencia, enraizamiento social, elecciones. Para un antropólogo, para un sociólogo, a pesar de que hago otras cosas, la institucionalización tiene que ver con normas
formales, informales, mapas cognitivos, elementos culturales que también juegan en la formación de los partidos. No voy a caer en la tontería de decir que como es un trabajo de ciencia política, entonces yo entiendo que tú tienes que acotar el trabajo, pero me parece que sí, de alguna manera, le tienes que dar también tener en cuenta que hay otros planteos institucionalistas. E incluso puedes decir que la institucionalización, además, en términos de ciencia de economía, pero sacado de la ciencia política, tiene que ver con que te ahorra costos de transacción, ¿verdad? Como en el ajornamiento de NOR. O sea que quiero decir que está más complicado el asunto, ¿no? Por lo menos hubieras agarrado algo más que la definición de Mayuari y de Huntington dentro de la ciencia política, pero los trabajos de Peter, me parece, ¿verdad? Bueno, la otra cosa es que, claro, tú dices bien que las identidades son transicionales, ¿verdad? Pero y además, y la pones a las identidades partidarias, pero en el sentido que las identidades partidarias no tienen atisbos de personalismo. Claro que tienen atisbos de personalismo. Yo, por lo menos, cuando yo tengo una identidad partidaria fuerte, como sabes, y tengo atisbos de personalismo que me voy distanciando a cada rato, y además soy duro en mi identidad, ¿verdad? Y, sin embargo, tengo atisbos de personalismo, pues hace 40 años que tengo una misma organización, ¿verdad? Claro que en otro país. Bueno, entonces como que no. La otra cosa es que está bien. Entonces tú tienes una institucionalización disminuida, pero tienes que tener en cuenta otras alternativas de institucionalización. Y bueno, y el problema es que hay como un juego en tu trabajo que lo planteas, que te afirma por un lado y que en el fondo lo desconoces y está bien y al final lo niegas, que es que obviamente una identidad transicional tiene que ver con formas de identidades incompletas, ¿verdad? Ahora, esas identidades incompletas son en relación a algo que se supone que debe ser completo y todos sabemos que no van a ser completas. Y entonces, mientras que por un lado, con ironía, pero al mismo tiempo afirmándolo, hablas de qué es lo que necesita para un partido, para que se haya un partido completo, terminas compartiendo ahí, además llegamos juntos a la misma conclusión de ciudadanos desafectos que probablemente, con extrema volatilidad, no sé cuál es el último párrafo exactamente, que más o menos llega a la idea de que esa incompletitud es el futuro y entonces de repente no es tan incompleto. Desordenada a los comentarios, pero quizá comienzo por lo de Giovanni, porque me permite explicar muchas de las preguntas. Por ejemplo, el velasquismo es un recurso ideacional. Me parece que es un buen ejemplo de lo que yo me refiero cuando hablo de imbricación de elementos personalistas y de elementos programáticos. Porque efectivamente está relacionado al gobierno y a la gestión y a las reformas de un presidente con determinadas características revolucionarias, programáticas, y que deja de pertenecerle a él y que puede ser empleado por 20, 30 años después, 40 años después, puede ser empleado por otros actores simplemente diciendo velasquismo. O sea, que Ollantaytamala haga una campaña hablando del velasquismo sin decir absolutamente nada más, el velasquismo es un recurso ideacional porque es un atajo cognitivo para todo el país. Cuando tú dices velasquismo, estás diciendo muchas cosas a la vez. Entonces, es un recurso que lo puede emplear no necesariamente los que fueron velasquistas en su momento, sino cualquier otra persona. Y a eso me refiero cuando digo de que existe un vínculo programático personalista, ¿no? Donde la imagen de una persona, la gestión de una persona, el gobierno de una persona, de un presidente, está relacionado con ideas, fuerzas que tienen que ver con el carácter ideológico en mucho sentido, pero también con el carácter anti-establishment. Finalmente era un discurso revolucionario,
¿no? Entonces, que precisamente, efectivamente, como dice Romeo, el anti-establishment es un concepto bastante móvil. Yo puedo colocarme en ambos lados del establishment, de campo pro y anti, pero en determinados momentos genero una marca con uno de los dos lados. Y eso fue lo que hizo el velasquismo, llegó al poder, pero siempre fue anti-establishment, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de recursos ideacionales a los que yo me refiero, que se activan que son, más que se activan, que son centrales al momento de explicar la política en escenarios post-colapso partidario. Hay otras identidades negativas que muchos de los sesgos que Romeo encuentra en el libro es precisamente porque yo me terminé estudiando dos identidades positivas y negativas, el aprismo, el fujimorismo y el antiaprismo y el antifujimo, y el antiaprismo y el antifujimorismo. Pude haber estudiado el anticomunismo, que me parece otro gran anti, es un gran anti, que puede haber estudiado el velasquismo y el antivelasquismo también, por ejemplo. Pero justamente como me centré en esos dos, es que terminan teniendo algún tipo de sesgo mis interpretaciones, porque giran mucho alrededor de esos dos casos. Pero claro, entonces pensemos precisamente en ese sentido en cuáles son estos recursos ideacionales que hay en el país. Fíjense, velasquismo, fujimorismo, siempre relacionado a una personalidad y asociado a un tipo de inclinación ideológica. Y yo creo que existe otro recurso ideacional muy potente en la actualidad, que es el populismo, ¿no? El populismo entendido como una ideología delgada. ¿En qué sentido ideología delgada? En el sentido de que se refiere a dos características principalmente, que es la división maniquea entre élite corrupta y pueblo honesto, y el pueblo como soberano, ¿no? Si consideramos el populismo como esas dos ideas fuerza, por ejemplo, me parece que es otro tipo de recurso ideacional. A lo que veo es que los recursos ideacionales están ahí, y en algunos casos mucho más fuerte que otros, en algunos casos tienen nombre propio como el velasquismo, y en otros casos pueden ser empleados. Con respecto a la pregunta de Alan, me parece que la identidad negativa por sí ya es bastante dura, es bastante core, es bastante fuerte. No creo que exista un antiaprismo o un antifugirismo blando y duro. El anti sí me parece que es bastante duro. Y ahí yo creo que hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir entre el anti, no todo es anti tampoco. Quiero hacer una aclaración al respecto. Hay que distinguir la identidad negativa como tal y el voto es estratégico. Yo a veces puedo votar de manera estratégica, no quiero que gane tal y voto por otro, pero no necesariamente en ese voto estratégico hay una identidad negativa. Para hablar de identidad tiene que haber permanencia y estabilidad en el tiempo. No he hecho una encuesta panel, lamentablemente no hay los recursos para hacer eso, pero sí tú puedes ver en los agregados que existe cierta permanencia en los porcentajes. Cuando hay permanencia en los porcentajes, cuando hay cierta estabilidad en el tiempo, es que se puede hablar de cierta identidad. Porque no todo prende como identidad. El antitoledismo ni el toledismo existe. El nacionalismo de Humala tampoco existe ni como pro ni como anti. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están manifestando en su momento son sobre todo votos estratégicos. ¿Qué cosas persisten a pesar de que no estén necesariamente en la cancha el antiaprismo y el antifujimorismo? Por ejemplo, en las elecciones del 2011 no hubo candidato aprista, ¿no? Ok, pero el antiaprismo era un predictor del voto. ¿Ya? O sea, el antiaprismo era un predictor del voto por determinados candidatos. O sea, el antiaprismo terminó votando en contra de Humala, por ejemplo. Entonces es como que esa es justamente la evidencia de una identidad. No está el actor en la cancha, no había ningún candidato del APRA, pero tu identidad, tanto positiva como negativa, resultaba útil para explicar el comportamiento electoral de la gente, ¿no? Eso es la diferencia entre, en realidad, cuando existe un voto estratégico, es que yo voto por Toledo o voto en contra de él, ahí no se generó ninguna identidad, sino donde hubo esta permanencia, ¿no?
con respecto a las preguntas, a las tres preguntas que me hiciste, sí, los recursos administrativos sí ayudan a fortalecer los recursos ideacionales, o sea, no hay que verlos por separado, y sobre todo ayudan a construir antis. O sea, yo no creo que hubiese existido una identidad antifujimorista tan fuerte si no hubiera habido activismo y movilización. Y el activismo y movilización es un recurso organizativo, ¿no? Los sindicatos, las organizaciones de víctimas de la violencia, las ONGs, que son muy activas precisamente en las movilizaciones antifujimoristas, es un ejemplo de cómo recursos administrativos ayudan a fortalecer una identidad negativa. Con respecto al tema de memoria de resentimiento, yo a veces siento que en el Perú se interpreta resentimiento como envidia, y no necesariamente es así, ¿no? O sea, todos resultamos siendo de algún modo resentidos, cuando veo que en otros países más bien el resentimiento se utiliza como una carga más bien positiva, ¿no? En otros países, en Chile, por ejemplo, el resentimiento está muy asociado a memoria, ¿no? Está muy asociado a justamente mantener viva algunas disputas políticas. Acá más bien en el Perú me da la impresión que resentimiento se utiliza más como sinónimo de envidia, ¿no? Entonces, yo más bien, si utilizo el término resentimiento, más bien me refiero a justamente a la memoria que puede estar asentada en determinados grupos sociales, para no hablar de clases, ¿no? O sea, que por ejemplo, que el antiaprismo esté muy concentrado en los sectores populares, ¿no? Que el antifujimorismo esté más concentrado en las clases altas, te habla no de resentimiento en el sentido más coloquial del término, pero sí te habla de justamente, son portadores de memoria. La memoria está activa en la creación de las identidades, tanto positivas como negativas. Sí, me hablaste justamente del antiizquierdismo y lo que te decía, ¿no? Y lo que mencionabas un momento, ¿no? No todo en realidad es una identidad negativa, no todo es un anti. O sea, la identidad negativa, para distinguirlo de lo demás, es cuando efectivamente existe permanencia en el tiempo. Con respecto a las preguntas, Romeo, yo estoy de acuerdo en muchas de las críticas, la verdad. O sea, yo leyendo el libro nuevamente digo, oye, me faltó esto, me faltó lo otro. Sí, total, de acuerdo, eso ya lo conversaremos en un café, pero quiero hacer algunas precisiones. Sí, pues yo hablo de identidades incompletas y daría la impresión que se van a completar en algún momento. Yo creo que no se van a completar en algún momento. Lo digo incompleto en relación a la teoría, que es lo que la teoría espera. La teoría espera que se complete, ¿no? Pero en la realidad es que no. O sea, yo creo que en el Perú vamos a vivir así con este tipo de identidades donde efectivamente los personalismos son más importantes en la construcción de tu identidad que en tu caso con el Frente Amplio Uruguayo, por ejemplo, ¿no? O sea, Frente Amplio Uruguayo, o sea, tú has sido 40 años frente, ¿cuántos años tienes de militancia en el Frente Amplio? A ver, está cerca. Pero claro, es una identidad de un partido político por más que aparezcan y desaparezcan líderes. Sí, tu atisbo personalista es menor en comparación con los que pueden identificarse como velasquistas, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre alguien que se identifica con el Frente Amplio Uruguayo y alguien que se identifica con el velasquismo? En el caso del velasquismo sí hay una identidad, sí hay rasgos personalistas muy fuertes, ¿no? Para empezar, no sé, pues tiene la foto de Velasco en el comité campesino del Cusco donde trabaja, por ejemplo, ¿no? O cosas que no existe en otros partidos políticos. Sí, yo creo que lo más importante quizás en el marco teórico que yo trato de desarrollar es el tema de los capitales, pero quizás si tengo que tomar una línea para el debate, tomo la línea de los recursos ideacionales, ¿no? Porque me parece que es lo que nos va, que es lo que nos está discutiendo al momento de reflexionar sobre la política peruana contemporánea. Gracias, Carlos. Sigue Hernán. ¿Tiene la palabra? ¿Quién más? Rolando, ¿no? Hernán, Rolando, Richard,
¿Alguien más para ir anotándolo? Bueno, empezamos aquí con Hernán. Bueno, antes de nada, felicitarte por el libro. Creo que abre toda una reflexión sobre las identidades, que es la parte que yo quisiera comentar más. Y acá, digamos, hago un poco de advocacy por la psicología social y la psicología política, porque, claro, todos los conceptos que tú vas planteando y digamos, las problemáticas que vas afrontando para buscar explicarlas, creo que de manera reciente, ¿no es cierto?, y es cierto que no es parte del mainstream, hay todos estos desarrollos que vienen de los 90, de psicología política, que hoy todavía están más en el ámbito norteamericano, algo en el europeo y bastante menos en el latinoamericano, pero donde, por ejemplo, en América Latina, si algo se ha hecho en psicología política, tiene que ver con temas de memoria, ¿no?, justamente, y donde está Krosnik, caballero que ha desarrollado mucho la psicología política, y donde en un momento se plantea, ¿no?, oye, estamos haciendo psicología política o ciencia, digamos, en inglés lo hace Psychological Political Science, ¿no? Entonces, es un análisis de procesos psicológicos en un entorno político, como podría ser en un entorno social, en un entorno, en fin, económico, o, que es lo que a mí personalmente me interesa más y creo que puede contribuir más a lo que tú sigas desarrollando, es la ciencia política que toma algunos desarrollos de la psicología social para poder seguir profundizando. Porque, por ejemplo, en los conceptos de identidad hay todo un desarrollo desde la psicología social, ¿no? Todo este concepto que tú hablas de identidades grupales, entre identidades positivas y negativas, es todo un desarrollo de Tagfel, bastante antiguo, pero que justamente habla de estas, ¿no?, identidades y los vínculos. O, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar de estos procesos macro-micro y uno comienza a meter estas variables más bien meso, donde, y acá viene un comentario que lo retomaré luego, que es todo el rol de lo que son estos procesos justamente de liderazgos, instituciones, partidos, movimientos sociales que van construyendo identidad. Entonces, creo que hay toda una literatura ahí que vale la pena revisar para poder profundizar, porque hay un peligro que sale rápido en la revisión de la literatura. Claro, la crítica siempre a la psicología política o psicología social, a una forma de verla, en todo caso, es que se psicologiza mucho y no está lo social, no está lo político, ¿no? Pero, por otro lado, a veces desde la ciencia política se toman algunos conceptos psicológicos y la verdad no se desarrollan del todo. Entonces, a veces terminan de heurísticos, ¿no?, y boom, pasas por encima y no explotas todo el concepto, que yo creo que ahí son cosas interesantes a desarrollar. En esa línea, yo, por ejemplo, quería hacer un comentario, ¿no? Esto de identidades partidarias transicionales, dices tú, ¿no? Que yo la verdad creo que es un poquito lo que está sobre la mesa, yo casi que quitaría la palabra partidarias, ¿no? Y tomaría más como estas identidades transicionales, porque que permiten además, creo, explicar mejor los antis, porque los antis que son masivos están construidos más a partir de anclajes sociales, valorativos, que de ideológicos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen de partidario? ¿No? Y donde creo que, sí, ya te vi que estás por el lado del populismo y un poco explorando por ahí creo que justamente entender más las identidades sociales y cómo ellas pueden irse vinculando de manera funcional, utilitaria, no sé, habría que darle vueltas a eso, con alternativas políticas, creo que abre un campo más interesante, ¿no? Porque, digamos, pensarlo a nivel partidario, creo que cierra un poco la pregunta, ¿no? Claro, en fin, solamente por terminar, tenía otra cosa por acá.
yo creo que hay un tema, ¿no?, que justamente tiene que ver con los estudios sobre comunicación política, psicología política, y es también en qué medida, porque si bien es cierto, como tú dices, que los núcleos duros se mantienen en el tiempo, sí hay, digamos, gente que pasa del simpatizante al anti, que es lo que le pasó a Keiko, la verdad, en 2016. Tenía simpatizantes que en la última semana, ¡pap!, ¿no?, se le voltean. Entonces, ¿cuánto estas, o cómo es el juego, digamos, que es un tema de explorar a futuro, ¿no?, para todos los interesados, es en qué medida estas identidades sociales, lo planteo de esta manera, creo que lo importante es también la mirada desde el ciudadano, ¿no?, y en qué medida desde esas identidades sociales se lee lo político y cuánto influyen estas variables que no son exactamente situacionales de corto plazo, sino que tienen que ver con temas más bien de agenda setting, ¿no?, de cómo se va estructurando una cierta agenda en el tiempo y que va sí matizando el tipo de posición que la persona toma frente a los actores políticos, ¿no?, pero que no es un tema estrictamente político, sino que pasa por un tema comunicacional y cómo esto influye en las identidades, ¿no? Ya, eso. Bueno, de una manera mucho más clara, y de lo que yo iba a expresar es lo que ha expresado la última parte, Hernán. Bueno, felicitarte, Carlos, por tu trabajo, la verdad que muy bueno. Yo lo que quería era extrapolar un poco, que nos ayudes a extrapolar si lo que hemos estado viviendo en el Perú es un laboratorio de lo que estamos viviendo en el mundo, en realidad, ¿no? Es decir, y en la línea de lo que yo entiendo está diciendo Hernán, es, oye, ¿cómo podemos leer, no sé, el fenómeno Trump, Bolsonaro, el Brexit, la elección de Macron, por no hablar de España, en fin, como un agotamiento de los partidos políticos y este flujo de representación, es decir, en la que hay identidades religiosas, sociales, políticas, identidades múltiples, que por ratos están como a la expectativa latente de ir por uno u otro candidato, sin una lealtad, o sea, ¿cómo traduces ese voto duro con ese otro tema y esa otra aproximación que te escuché en el CAE, por ejemplo, hace un par de años, ¿no? Nada más. Gracias. Me parece fantásticamente oportuno el trabajo. Yo estoy sufriendo, no sé nada de política, pero es inevitable y todos creo que estamos viviendo esta confusión y esta sensación de estar a la deriva en términos de entender. Al hablar de estos factores que cómo uno puede clasificar y explicar la política en el Perú, lo que más veo y percibo es que hay una especie de ya antiismo que se está volviendo un factor dominante, y no solo en el Perú, y justamente parece que si uno quiere, hoy en día, si uno quiere explicar algo que está pasando en un país, en el nuestro, digamos, es como tratar de explicar la enfermedad de un niño que llega al colegio, que tiene una fiebre, algo, bueno, a ver qué infección tiene. Pero si se sabe que todos los niños de su clase están con la misma enfermedad, ya el análisis tiene que ser algo distinto. Entonces, parece que ya no debemos tratar de entendernos solamente en función de nuestra historia y características, sino también tratar de entender
el mecanismo que está cambiando el cuadro general, ¿no? Que me imagino que hay que hablar de la conversación que hay en todos los países sobre temas políticos y qué es lo que está cambiando esa conversación tanto. Y mi primera hipótesis sería que hay por razones especialmente de tecnología comunicativa, hay una explosión en el marketing de todo, incluyendo lo político. Y mucho del marketing político en realidad es un subproducto del marketing más general, de productos, de búsqueda para lograr atención a lo que tú estás diciendo, incluyendo el avisito de jabón o lo que sea. Entonces hay una especie de explosión comunicativa de marketing y que ahí se mete mucho y claro, la política excita, jala atención, entonces tenemos una especie de política cama adentro en los canales de televisión, porque están haciendo lo mismo, los están vendiendo atención o buscando captar atención. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es mensajes emotivos, mensajes que excitan. Bueno, no soy analista de estas cosas, pero lo que tú has dicho ahora me ayuda. Y ojalá esto haya mucho más atención después de lo que has hecho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy cortito, quería preguntarte sobre esta idea que mencionas en el libro respecto a los vínculos políticos como una suerte de garante de estabilidad política, ¿no? En un escenario de post-colapso, ¿no? Donde hay una democracia sin partidos, lo que los vínculos políticos permiten es dar cierta estabilidad, de alguna manera más a lo Huntington, contener la posible, digamos, fuga de identidades y un electorado que se fragmenta cada vez más. Digamos, los vínculos políticos, entendido como identidad positiva, fujimorista, prista, permiten de alguna manera predecir, ¿no?, qué va a pasar en momentos electorales. Entonces, digamos, la pregunta va, ¿realmente cuál es el impacto de la idea de vínculos políticos como garante de estabilidad democrática? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿En qué se traduce? Viendo los resultados ahora, uno podría decir de que la estabilidad democrática va a reducirse en las próximas elecciones porque las identidades positivas son cada vez menores. ¿Cómo lees eso? Y me cuelgo de un comentario de Romeo que ha salido en la mesa sobre esta idea del anti-establishment, ¿no? ¿Cómo lees tú el hecho de que, claro, en su momento fundacional uno podría decir que el aprismo y el fujimorismo tuvieron un discurso anti-establishment, pero hoy en día son los más establishment de todos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lees ese tránsito y por qué te quedas solamente con la idea fundacional anti-establishment, aprista y fujimorista, cuando hoy en día es todo lo contrario? Más bien son parte, digamos, del sistema político y la clase política, digamos, anclada, ¿no? Por allá. Muy breve. En esta, bueno, felicitaciones como los demás, pero en esta idea que tú planteas de que ante este colapso del capital administrativo lo que se construye es una combinación de personalismo y rasgos programáticos para la construcción de identidades positivas o negativas. No lo has medido, pero ¿cómo jugaría esto en esta difusa, pero creo que existente identidad de izquierda? O sea, hay gente que se identifica de izquierda, habemos gente que se identifica de izquierda, pero que no tiene ningún referente personalista,
¿no es cierto? Ha desaparecido totalmente. O sea, en un momento puede haber sido Alfonso Barrantes, pero eso no existe más, ¿no? Velasco es un referente personal lejano. Eventualmente se está acercando ahí ahora con los 50 años de la reforma agraria, mucha presencia de jóvenes en debates sobre la reforma agraria, con mucho interés en ver ese proceso, pero no es exactamente el símbolo de una izquierda hoy, que no, claro, es una cosa lo mismo que el antiizquierdismo, ¿no? O el anticomunismo. Tampoco es personalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo juega en tu análisis esta pequeña identidad? Aunque no sé, pues con los poquitos duros que has puesto en los demás, eso puede estar al mismo nivel. Esta pequeña identidad que no tiene un amarre personal o personalista, ¿no? Sí, yo una post-identidad. Sí, dos cosas muy chiquitas, Carlos, ¿no? Una primera es si se puede encontrar algún tipo de vínculo entre ciertas reglas institucionales y el fortalecimiento de los antis, ¿no? Estoy pensando sobre todo si es que este no es un fenómeno, digamos, que se puede ver más claramente con las segundas vueltas, ¿no? O sea, en las segundas vueltas donde tú expresas electoralmente eso y es como que eso podría exacerbar, digamos, esta suerte de identidades, ¿no? Y si no hay esa segunda vuelta, esto, ¿cómo queda, no? Entonces, es el link, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? Y lo otro es que estaba pensando en esto que tú planteas y las sociedades regionales, ¿no? Esto, claro, más o menos, digamos, a nivel nacional me queda más o menos claro, pero en lo regional me cuesta más, ¿no? Me cuesta más verlo, digamos, encontrar digamos, o sea, ¿dónde aterriza esto en lo regional? ¿Cuál sería el anti, digamos, en Puno, en Cusco, en Arequipa, ¿no? Entonces, no sé si también, pues, comentarios sobre este tema en ese nivel, ¿no? Gracias por sus preguntas. Ahora sí sigo en orden, creo. Yo ahora estoy leyendo un libro sobre el estómago. que tiene que ver con cuáles son los tipos de sentimientos que están relacionados con lo visceral. Porque cuando tenemos nervios se afectan directamente a el estómago, por ejemplo, ¿no? Y porque precisamente, yo creo que finalmente yo creo que he terminado siendo bastante ecléctico en las ciencias sociales que yo uso, ¿no? Y últimamente estoy trabajando más cosas de, como tú dices, psychological, political science, eso por donde estoy ahora. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de identidades positivas, partidarias positivas, estoy hablando de cuando dice la teoría, cuando los partidos conquistan las mentes y los corazones de las personas. Pero nos hemos olvidado del hígado y del estómago, ¿no? Suena así a menú de chanfainita, menú de anticucho, pero nos hemos olvidado del estómago, nos hemos olvidado de las tripas, nos hemos olvidado de las vísceras. Es decir, nos hemos olvidado de que también la repulsión, los temores, los miedos, el asco, terminan también generando un tipo de identidad, ¿no? Y un tipo de identidad política. Yo estoy de acuerdo en que hay que quitarle la palabra partidaria, pero lo que sucede es que porque la literatura norteamericana dice partisanship, entonces estaba casado con utilizar ese término. Yo creo que estamos hablando de identidades positivas y de negativas, ¿no? Pero efectivamente yo creo que estas identidades se construyen distinto. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de las mentes y los corazones, pero la identidad negativa tiene otra estructura, aflora otro tipo de sentimientos, aflora otro tipo de vinculaciones, y genera, para ir pasando también a lo que Richard decía, el antiismo es un término que existe en ciencia política que se llama antiness, que es justamente lo que está relacionado
con la pregunta de Rolando sobre qué es lo que está pasando en el mundo. A mí me ha ido relativamente bien trabajando el tema de las identidades negativas. O sea, yo digo, el caso peruano, la verdad, como dice Juan Pablo Luna, es el futuro, ¿no? O sea, lo que pasa en otros países ya pasó acá. Y el tema de las identidades negativas nos permite precisamente explicar mucho de lo que sucede en los surgimientos de populismos. ¿Por qué? Porque el populismo tiene antines. El populismo tiene antiismo, por decirlo en español. Y yo trabajé estas preguntas primero en Perú, luego las apliqué en Chile, luego las he venido aplicando en México, en Brasil, en Argentina la voy a aplicar ahora. Y a unos académicos que trabajan populismo en Europa me dijeron, oye, ¿por qué no usamos tus preguntas en una encuesta que aplicaron en 12 países en Europa? ¿Ya? Y claro, y lo que han encontrado es que efectivamente en el mundo, en Europa y en América Latina, por lo que yo vengo trabajando, no es ya tan relevante como estudiar las identidades positivas, sino que hay que estudiar las identidades negativas. Y lo que encontraron utilizando mi medición en Europa es que efectivamente las identidades negativas son las más grandes, son las más importantes, son las que predicen mejor el comportamiento electoral. Porque claro, identidades positivas tienes 15%, 20%, identidades negativas tienes 30, 40%. Esto, o sea, te ayuda a explicar mejor eso. Pero una cosa que me llamó la atención a mí es que las identidades negativas están relacionadas con el populismo. Entendiendo populismo como esta división maniquea de la élite y el pueblo, ¿no? Y el soberano. Hay mediciones de populismo, hay índices de populismo que se aplicaron en esta encuesta en Europa. De hecho, se va a aplicar también acá, que Hernán está interesado en aplicarla acá. Yo decía, ok, si existe una relación teórica entre identidad negativa y populismo, si aplico eso en el Perú, lo que me estás diciendo es que los antifujimoristas son populistas, ¿no? Y que los antiapristas son populistas, entendiendo esta medición de populismo en particular. Apliqué la encuesta hace 3 meses en el Perú. Este es un indicador de populismo, les voy a mostrar el resultado, que va del 1 al 5. ¿Ok? Donde 1 es menos populista y 5 es más populista. El Perú, el promedio es 3.9, que está en América Latina a media tabla. Para que tengan una idea, Brasil es 4.2, Honduras es 4.3, Chile es 3.6, Costa Rica es 3.7. No, Perú 3.9, estás a media tabla en América Latina. Y separé en este índice los fujimoristas duros y los antifujimoristas. Aquí están a la izquierda los fujimoristas duros y a la derecha están los antifujimoristas. Efectivamente, los antifujimoristas tienen un puntaje mayor en esta escala de populismo, mientras que el fujimorista duro termina teniendo un porcentaje menor, incluso no llega, es casi por debajo de la media, digamos, que es 3.9. ¿Por qué? Porque no es casual que el antifujimorismo esté detrás del movimiento de que se vayan todos, detrás de decir todo es corrupto, adelanto de elecciones, que finalmente termina siendo una demanda populista en estos términos. Ojo, no estoy hablando, hay diversas definiciones de populismo. Esta definición más ideacional, que digo, que esa división maniquea entre élite corrupta. Y una cosa que he encontrado, que no está acá además, es increíble cómo en el Perú es una cosa, la verdad es un laboratorio, como lo mencionaron, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los populismos como de izquierda y de derecha, ¿no? Tenemos desde Bolsonaro hasta Chávez, de izquierda a derecha. En el Perú se está desarrollando un populismo de centro. Esa es una cosa que me parece a mí alucinante, la verdad. O sea, tenemos una U invertida. Esta es la escala del 1 al 10 y el indicador de populismo es más alto al medio. Los que están en el centro. Yo he hablado con especialistas en populismo en todo el mundo y lo que me dicen, oye, el populismo de centro teóricamente es posible, pero solamente conocen un caso en Bélgica. Algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, como la élite es corrupta y la élite ha caído y es corrupta tanto de izquierda como de derecha, lo que dicen es, los de izquierda y los de derecha son corruptos, por lo tanto,
el centro es lo honesto y el pueblo es del centro. Porque la élite de izquierda y la élite de derechas terminan siendo los corruptos y la única honestidad y la única bondad se encuentra en el pueblo de centro. Entonces, eso me parece a mí, pues, y claro, y afirma esta relación entre el antiness y el populismo, ¿no? Eso es para explorar, porque efectivamente el anti te está generando, te está activando más este populista que todos llevamos dentro, ¿no? Finalmente yo sí creo que todos tenemos un Hugo Chávez dentro, ¿no? Y que en determinados momentos se activa. Por eso yo digo de que efectivamente tiene que haber una oferta y una demanda populista, ¿no? Bueno, pero de esto vamos a seguir conversando. Me faltan contestar dos otras preguntas. Marisa, yo creo que la identidad de izquierda es una identidad programática. Ya, o sea, es claramente, o sea, yo no creo que ahí se ha desarrollado una identidad personalista. Porque creo que por eso pierde. Exactamente. Acá tengo algo. Pero más bien, el anticomunismo no. El anticomunismo sí necesita personalismos. Y ahí, después de que Cuba, que fue finalmente el gran imagen del anticomunismo para América Latina, Chávez se ha convertido efectivamente en el lado personalista de esta identidad anticomunista, ¿no? O sea, tú tienes hablando de antichavismo en todas las campañas electorales de América Latina, ¿no? Entonces, eso ahí tú te das cuenta justamente, mientras la izquierda sí se mantiene como una identidad programática, el antiizquierdismo, el anticomunismo, como no se afirma en una base programática sólida, necesita apelar precisamente a vínculos personalistas, ¿no? Pero entonces todo lo de las identidades negativas, todo lo de las identidades negativas es malo, y justamente a la pregunta que me decían, no, las identidades negativas también dan cierta estabilidad. Precisamente cuando yo hablo de estabilidad es de que los niveles de volatilidad no son tan altos como uno se imaginaría en una democracia sin partidos políticos, porque efectivamente tú tienes ahí un electorado anti que te permite tener cierta predictibilidad en el voto, ¿no? Y ahí utilizo en el libro resultados electorales ya por zonas geográficas, ¿no? Y ahí te das cuenta, por ejemplo, el antifujimorismo es muy fuerte en el sur. No es que el sur sea radical por ser de izquierda, más que de izquierda, el sur es antifujimorista. Terminan votando por PPK, ¿no? O sea, si fueran de izquierda no votarían por PPK, terminan votando por PPK porque precisamente es más antifujimorista que izquierdista. Entonces, esa permanencia en el comportamiento electoral le termina dando estabilidad a nuestra débil democracia sin partidos políticos. A eso me refiero con las identidades, porque las identidades positivas son muy bajas, o sea, un 5% del aprismo, un 9% del fujimorismo no te da estabilidad. Lo que termina dando cierta estabilidad al sistema es precisamente estas identidades negativas. Que efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con que el fujimorismo y el aprismo son parte del establishment político. Va a ser mucho más difícil darle vuelta, pero había otros casos en que tú sí le puedes dar vuelta a un discurso, a la percepción del establishment político, ¿no? O sea, si Fujimorismo se sigue peleando con los medios de comunicación, puede tener un discurso de que los medios de comunicación son el establishment y nosotros somos anti-establishment porque estamos peleados con los medios tradicionales, con el grupo de comercio y con todo lo que se dice, ¿no? O sea, siempre hay forma de darle un discurso, una forma anti-establishment a los rivales políticos. Es cada vez más difícil, ¿no? Para terminar con la pregunta de Paulo, yo trato de aplicar mis encuestas fuera de contexto, en contextos electorales y en contextos no electorales, casi nunca en segunda vuelta, precisamente para evitar el efecto de la segunda vuelta en esto. Y yo creo que además la permanencia de los resultados en el tiempo me da cierta confianza en que no es un efecto de la segunda vuelta. En la segunda vuelta sí hay una suerte de voto más estratégico. En este caso me refiero a la siguiente. Por eso es que mi medición de antifujimorismo no es del 50%. Si yo diría que el antifujimorismo es el 50%, sí vería que hay un efecto de la segunda vuelta. Yo siempre he dicho que el antifujimorismo está alrededor del 35%, ¿no? En ese sentido.
Y lo otro, ahora, esto de las identidades yo lo he pensado a nivel nacional, yo no lo he estudiado ni he pretendido estudiarlo a nivel subnacional, pero creo que en algunos lugares funciona. Estuve en Cajamarca presentando el libro y ahí lo que me dijeron que el voto por Mesías Guevara en realidad fue un voto anti-Santos y no fue un voto por Acción Popular. Entonces, en Cajamarca sí le hacía mucho sentido a los analistas locales esto de las identidades negativas. Pero claro, no siempre prende una identidad negativa. Lo que hace es que en el Santos se ha generado, estamos hablando de una figura con recorrido político, que tiene una organización, que tiene relaciones con el movimiento social, que son los ronderos, o sea, ahí sí te das cuenta de algo más estable en el tiempo. Y cuando hablamos del anti-Goyo, en realidad estamos hablando no solamente de alguien que le disgusta y que le cae mal Goyo Santos, sino también elementos bastante programáticos, ¿no? Y también con relación. Y esto es una cosa muy fundamental, antes que me olvide, que tiene que ver con todo lo que me han dicho, es que hablo de identidad cuando se subyace en base a una estructura sociológica. Identidad no puede ser cualquier cosa. Identidad tiene que tener un sustrato, una estructura de referencia a un grupo social, ya sea de clase, ya sea de región, ya sea etario, ¿no? Si la identidad, si efectivamente existe una identidad, esta tiene que tener una suerte de estructura y tiene que generar cierto estereotipo hacia los demás, ¿no? Alguna idea. O sea, si tú le preguntas a alguien cómo es en un grupo focal, cómo es un velasquista, claramente van a aparecer ideas de quién es cómo es físicamente ese velasquista. Pero si tú le preguntas a alguien cómo es un toledista, ¿qué te va a decir? ¿No? Te va a asociar. Pero te das cuenta, cuestiones más incidentales, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una prueba que podemos utilizar cuando hablamos de una identidad, que te genera cierto estereotipo. Tú en Cajamarca sí puedes decir cómo es un seguidor de Goyo, ¿no? Tú te puedes decir, es de determinada parte de Cajamarca, es del norte, está relacionado con los ronderos, son de izquierda, o sea, sí tiene una determinada imagen, ¿no? Claro, como en la política subnacional es tan volátil, no te da la oportunidad de construir esos antis en cada uno de los espacios subnacionales, ¿no? Bueno, muchas gracias por su asistencia, gracias a Carlos por la presentación y ha sido un bonito espacio para discutir de estos temas.